la grabación. Voy a abrir pantalla un segundo para que podamos charlar un segundo. Ay, ¿por qué no abrió pantalla? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos. Me encanta que estén acá. Ya hay más de 28 personas. En este momento 30 estamos en reunión. Vamos a hacer, prácticamente esta sería la última sesión de Colaborate. Entonces, ahora sí cierro pantalla para proceder a saludarlos y a compartir el video de la clase. Entonces, muy buenas noches para Alicia, Alicia Marisol, para Andrea, para las dos Andreas y ambas Andrea del Pilar, para Angélica, para Angie Juliet, para Claudia Liliana, Diana Constanza, Diana Patricia, para Edwin, para Eliana Delgado, para Gloria Patricia, Henry, Hilda Janet, Ingrid, Yesenia, Juliana, Arias, Juvenal, Katia, Lucía, Lady Joana, Liliana, Luis Francisco, Mabel, María Inés, Oscar David, Rosa María, Sandra Constanza, Teresa, Jenny, Yogli, Yojaira. Bueno, muy buenas. Nilce dice que está sin conexión. Bueno, muy buenas noches para todos. Me encanta que estén acá. Vamos a compartir la presentación y vamos a mirar varias cosas. Voy a tratar de hacer el ejercicio lo más... a tratar de explicar de la mejor manera y más sencilla que pueda el ejercicio que vamos a trabajar. Esto ya es reiterativo, pero vale la pena resaltarlo. El día de ayer venció la fecha de la entrega de la actividad 5. Cuando vamos a ver en el curso, muy pocos hicieron la entrega de, bueno, muy pocos no, realmente fueron como 100 y pico los que entregaron, 150 si no estoy mal, entregaron la actividad 5, lo cual deja allí a un grupo pequeño, pero deja a un grupo que no la entregó. De la actividad 3, si no es, de la actividad 6, si no estoy mal, son 3 los que la han entregado. Bueno, vamos entonces a mirar esto para allá, para fines, mirar que ya la actividad 6 hay que entregar toda la ficha resumen diligenciada en su totalidad. Es decir, cada parte del trabajo se debe entregar completa, escribir uno a uno de los aspectos que allí están involucrados. Hoy vamos a trabajar un momento sobre lo que es el resumen. El resumen tiene una extensión de máximo 200 palabras y debe tener en su elaboración por lo menos 4 elementos, que son el objetivo general del proyecto, lo que se quiere lograr. Claro, en esta etapa es posible que el proyecto tenga alguna dificultad en cuanto a la redacción de los objetivos. Yo ya he calificado unos 10 trabajos de mi grupo o más y ya les voy a decir puntualmente algunas cosas para que las tengan en cuenta allí. O sea, el resumen debe ser de máximo 200 palabras, debe estar escrito en un solo párrafo, separado los diferentes elementos, como ustedes lo observan acá, en punto seguido. Debe tener el objetivo
el componente metodológico, cuál va a ser el enfoque y el diseño de investigación que voy a utilizar, cuál va a ser la población con la cual voy a trabajar y cuáles son los resultados esperados. Mínimo son esos los 4 elementos que debo utilizar. El lenguaje debe ser en tercera persona. Todo trabajo de orden científico debe se debe redactar en tercera persona, no en primera persona. No puede aparecer, es que a mí me parece muy bonito que los niños trabajen con arcilla, porque además de que no se está haciendo uso de un lenguaje científico, pues se está haciendo pues hay una cuestión muy personal y una apreciación muy emocional, y en lo posible se deben evitar algo que llamamos nosotros hacer un juicio, por ejemplo, en algunos aspectos, un juicio de valor. Entonces, en esta última trabajo sí debe ir el resumen de investigación y los antecedentes. Acá y voy a detenerme, esto ya lo habíamos trabajado muchísimo, muchísimo, pero acabo de encontrar un trabajo que no tiene antecedentes. Sé que corresponde seguramente a un grupo que no había entrado a la plataforma, al Collaborate, o sea que está actuando básicamente de manera instintiva, pero aquí es bien importante que tengamos en cuenta algo. Los antecedentes están focalizados en el tema que hay en el trabajo. Ello es si el trabajo está focalizado en lo que tiene que ver con el afecto y la motivación en el aprendizaje de una segunda lengua en el escenario de educación, el tema de investigación a indagar, debe estar concentrado en esa parte, es decir, yo debo focalizar el tema de los antecedentes en investigaciones. No se trata de buscar afecto, motivación, aprendizaje, es decir, como conceptos, ¿sí? Es decir, buscar a qué se llama, qué es el afecto, qué es la motivación, qué es el aprendizaje, qué es una segunda lengua, qué es un escenario educativo. No se trata de buscar esa parte, sino de hacer investigaciones, hacer el rastreo de una investigación que dé cuenta de ese tema foco. Si mi tema foco es sobre la educación inclusiva, entonces debe buscarse información que dé cuenta de antecedentes que indaguen sobre lo que son investigaciones relacionadas con esa temática. Aquí en el problema de investigación, cuando hablamos de problema de investigación, debemos colocar lo que tiene que ver con describir cuál es el problema. Y el describir el problema es, mire, se requiere que exista una segunda lengua para efectos de manejo de la ciencia, por ejemplo, y se requiere que los profesores, los estudiantes tengan mayores oportunidades en términos de acceso al conocimiento cuando existe el manejo de una segunda lengua. Si yo soy una persona sorda, requiero del español como segunda lengua, porque mi lengua materna es la lengua de señas colombiana, obviamente si soy colombiano, pero sí necesito adquirir el español
como segunda lengua porque ello me va a generar que yo me acerque al conocimiento de una mejor manera. Luego, mi segunda lengua es el español. Entonces, lo que yo debo hacer es buscar investigaciones, insisto, focalizadas en eso, pero debo decir y ubicar cuál es la problemática por la cual me llevó a investigar. Si yo estoy hablando en este caso preciso, de la adquisición de una segunda lengua, pues mi problema tendrá que ser la importancia de adquirir la segunda lengua para todo. Eso es una cosa, pero cuando formulo la pregunta problema, debo hacerlo en los lineamientos internacionales, que es el formular una pregunta problema como tal. La pregunta problema, eso lo trabajamos yo creo que en unos 3, 4 colaboré, pero es bien importante que tengamos en cuenta que siempre debe estar en pregunta y siempre debe estar relacionada con el título del proyecto. O sea, allí hay una estrecha relación entre el título y la pregunta problema. El objetivo general y específico de los 10 proyectos que he calificado, he visto creo que unos 2 o 3 que hicieron muy bien los objetivos específicos. ¿Qué sucede con, por ejemplo, un grupo que lo que quería era diseñar una estrategia pedagógica? Si quiere diseñar una estrategia, el diseño está enmarcado en un paso a paso. Y ese paso a paso es el que se convierte en objetivos específicos. Entonces, si lo que se quiere es hacer un diseño de una herramienta, de una estrategia, pues debemos generar el objetivo general estará focalizado en diseñar, pero la pregunta problema se preguntará sobre cómo o por qué el diseño de una estrategia contribuye a que, por ejemplo, se acelere el aprendizaje de los estudiantes, por decir algo así rápido. Entonces, ustedes tendrán que alinear tanto lo que es la pregunta problema con los objetivos. Es muy común, pero bastante común, que se coloque el objetivo general como un propósito que uno quiere. Por ejemplo, yo quiero indagar si el diseño de una estrategia lúdico-pedagógica me ayuda a que los niños aceleren el aprendizaje, ¿sí? Y en el objetivo digo acelerar el aprendizaje. Eso es un fin, es un propósito y es válido, pero el objetivo de la investigación como tal está en responder, en identificar, en establecer, pues si el diseño de esa estrategia colabora en dar respuesta a la aceleración del aprendizaje. Entonces es para que ustedes no lo pierdan de vista. El componente metodológico nos vamos a detener hoy un rato, de pronto hasta largo, en el componente metodológico. Y el componente metodológico lo comprende en 5 grandes aspectos. En lo que es el enfoque, que como ustedes saben es cualitativo, mixto, cuantitativo, y que en lo posible todo el mundo se debe ir por lo que es el cualitativo, evitar al máximo el cuantitativo y también evitar al máximo el mixto. En lo posible se deben concentrar en el cualitativo, porque eso ya también lo hemos dicho muchísimas veces. ¿Cuál es el tipo de estudio? Allí entramos a mirar varias cosas.
El tipo de estudio para algunos autores está en lo que es un nivel descriptivo, evaluativo, explicativo, ¿cierto? Pero en este caso específico, cuando hablamos de tipo de estudio, estamos hablando de cuál va a ser el diseño que se va a utilizar para responder a esa investigación. Si yo estoy hablando de una investigación de corte cualitativo, mal podría estar hablando de un diseño cuasi experimental, porque los diseños cuasi experimentales están enraizados en los cuantitativos. Así las cosas, que debe existir una correspondencia entre lo que es el diseño seleccionado y el enfoque que vayamos a trabajar. Cuando hablamos de población, hablamos de cuáles van a ser el grupo etéreo, el grupo poblacional con el que yo voy a trabajar. Ello es, si voy a trabajar con estudiantes de primero, de segundo, de tercero, no es lo mismo generar una estrategia didáctico-pedagógica para estudiantes de jardín a una estrategia didáctico-pedagógica para estudiantes de grado 11. Son diferentes los grupos poblacionales y por ello es fundamental que ustedes expliciten cuál va a ser la población foco con la que van a trabajar. Allí también aparecen cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión. Si son criterios de inclusión, criterio de inclusión es que sea grupo poblacional entre 5 y 7 años, que se encuentren en la localidad o en el municipio tal. O sea, ustedes son quienes indican cuál va a ser el grupo poblacional con el cual van a trabajar. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Niños mayores de 8 años o niños mayores de tanta edad, porque nos van a afectar los resultados. O sea, no es lo mismo, y eso depende de la investigación, no es lo mismo que yo trabaje con niños de jardín de 4 a 5 años, que yo trabaje con niños de jardín que tengan 8 años. Alguien me podría decir, eso no es posible. Sí es posible porque hay niños que presentan discapacidad, que están ubicados en jardín o transición con una edad superior a la edad promedio. En fin, o sea, ustedes son los que señalan cuáles son esos criterios de exclusión. Aquí en la parte de técnicas e instrumentos para la recolección de información están totalmente relacionados con los objetivos específicos. Ello es, yo necesito responder al objetivo específico número 1. Ese objetivo específico número 1 me señala que yo debo caracterizar la población. Luego debo hacer uso de un instrumento que me permita caracterizar la población y luego construir una tabla que me permita registrar esa información. Entonces, ese objetivo 1 se resuelve a partir de 2 instrumentos que deben estar relacionados, obviamente, insisto, al objetivo número 1. Y así sucesivamente. Es decir, no se puede recitar una serie de instrumentos y de técnicas de recolección más como ello, recitar, pero no hay ninguna correspondencia con el tipo de investigación que yo voy a hacer. Ello es, si yo digo, voy a hacer no se trata, insisto, de recitar, entonces voy a emplear voy a hacer un grupo focal, voy a hacer una entrevista, voy a y uno dice, ¿y para qué? ¿Cuál de todas esas cosas utilizó para resolver algún objetivo? Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Las consideraciones éticas, aquí es muy sencillo.
Aquí no tienen que colocar 1 o 2 páginas y sacar en qué consiste la resolución cero tal. No, 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 eso no se trata porque aquí ya está explícita la resolución 08430, sino aquí lo que se trata es de decir cuál es el grado de riesgo que involucra el hacer esa investigación. Si yo voy a hacer, a trabajar con población de niños y voy a hacer algún tipo de procedimiento que signifique algún tipo, que pueda generar algún tipo de lesión para el niño o una niña, pues tengo que mirar y decir el grado de componente ético va a ser de grado alto porque la afectación va a ser de alto grado. Así sucesivamente tendremos que ir mirando. ¿Qué sucede con en el componente ético lo que hay que declarar es el grado de riesgo para la población? Es de menor grado, no existe ningún riesgo, es de término medio o de término alto. Aquí en el cronograma que varias personas me han preguntado, muchísimos, ¿a qué da cuenta el cronograma? El cronograma está dividido en 2 semestres que va a ser los periodos, como se los expliqué en como 3 oportunidades. Es se va a realizar en 2 semestres, ¿sí? Que va a ser seguramente el segundo y tercer semestre de su maestría. Entonces, ¿ustedes qué hacen acá? En esta parte de fases, usualmente estoy respondiendo a tal objetivo, o ya les voy a explicar, si yo selecciono la parte de investigación-acción o investigación-acción participativa, entonces separo las fases o las etapas que implica el responder al diseño de investigación. En conclusión, ¿cómo se hace el cronograma? Se hace a partir de dar respuesta a los objetivos generales, objetivos específicos, o a dar respuesta a lo que trata el diseño. Y se divide en estos 2 semestres, en lo que voy a hacer en el primer semestre y en el segundo. Por eso está tasado a 4 meses cada semestre, de tal manera que aquí al finalizar de este mes, mi producto sea lo que debe aparecer acá, y es lo que les decía, debe aparecer el documento resultado de investigación, que es una cosa. La otra cosa es lo que tiene que ver con el resumen analítico de investigación, el RAI. La otra cosa es lo que tiene que ver con el artículo, el sometimiento de un artículo, es decir, todos deben tener esa parte, y lo otro que tiene que aparecer es cómo se vio, digamos, beneficiada la comunidad al haber realizado esa investigación. Como les decía, siempre deben aparecer las referencias porque cuando yo hago el enfoque y el tipo de estudio, y no sé si se me olvidó decirles, el enfoque y el tipo de estudio siempre deben estar soportados en autores. Y siempre debo decir de manera explícita por qué seleccioné ese tipo o ese enfoque y ese diseño para mi investigación. ¿Qué quiere decir eso? Digo yo, mire, el enfoque que más se ajusta a dar respuesta a mi investigación, a mi problema, es por esto y esto. Por eso seleccioné el enfoque cualitativo, porque los enfoques cualitativos buscan responder a necesidades
fundamentales de una comunidad. Listo. Y eso está soportado en autores como Del Cid, como Hernández Fernández Baptista, como Corrales, en fin, como Colmenares, en fin. Depende de cuánto autor quiera ustedes decir. ¿Qué sucede en la parte de... y en los diseños? Esto lo hemos dicho varias veces, pero encontré varias dificultades, bueno, algunas dificultades. ¿Cuándo es un diseño fenomenológico? Como su nombre lo dice, es cuando estoy observando, trabajando, respondiendo por un fenómeno. Ello es, si yo quiero ver el fenómeno en sí de la inclusión, es desde luego fenomenológico. Pero si yo quiero establecer un diseño, una estrategia didáctico-pedagógica, no puede ser fenomenológica. ¿De acuerdo? Yo, si miro un fenómeno y quiero dar cuenta de un fenómeno como es la migración, como es la saturación que hay en este momento, o bueno, no saturación, de muchos, la presencia de un gran número de estudiantes provenientes de Venezuela, entonces eso me está haciendo que yo tenga que mirar ese fenómeno como tal. Pero no se puede hacer un estudio fenomenológico cuando yo voy a diseñar una estrategia. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de teoría fundamentada, tiene unas particularidades que me invitan o que me focalizan ese diseño en eso, en cuál es esa teoría fundamentada que me explica, que me permite conocer de qué se trata mi investigación. Así lo mismo, los estudios etnográficos, el estudio etnográfico tiene una particularidad muy grande y es como yo desentraño a partir de no tocar, de no lesionar a la comunidad, de no lesionar las prácticas educativas, hago evidente algo que está sucediendo. Pero para llevar a cabo un estudio etnográfico tengo que tener una serie de estrategias, de herramientas que me permitan dar cuenta de este estudio etnográfico. Y obviamente ustedes saben que el etnográfico se homologa a aquellos estudios que hacen todos los antropólogos, y si ustedes han visto, que creo que sí, todos hemos visto cuando se hacen esas excavaciones en búsqueda de comunidades antiguas, de culturas antiguas, de cómo vivían pues nuestros antepasados, nos damos cuenta de ese cuidado tan extremo que se tiene de no lesionar, de no afectar la población. Entonces, así ustedes van explorando cuál es el diseño que más se ajusta a sus particularidades. Y no se trata de rezar, que yo veía, vamos a hacer nuestro trabajo es un enfoque cualitativo porque según Hernández Fernández y Baptista, los estudios cualitativos son aquellos que ven de manera inductiva toda la problemática y no es lineal. Eso es un recetar, eso es un decir casi que la lección que se aprendieron o que tomaron de un libro, pero no es apropiarse de realmente lo que hay en términos de cada una de esas particularidades del diseño. Entonces, esa es la invitación que se les hace para que lo organicen. ¿Qué sucede? Y por eso no hice mayor énfasis acá en investigación-acción participativa e investigación-acción. La investigación IAP tiene una serie de características que hace que sea investigación-acción participativa. Y entre ellas es que busca y siempre
hace partícipe y protagonista a la comunidad, a la población, para responder al objetivo, a la pregunta, problema que existe. Entonces, así las cosas, no se trata de decir yo voy a hacer una IAP, pero cuando uno va a ver, dice, oiga, ¿será necesario una IAP? Una IAP tiene variables fuertes como son el tiempo y la participación de la población en la construcción y en la respuesta que le debemos dar a la comunidad. Entonces, así las cosas deben explorar bastante que la investigación-acción tiene una serie de implicaciones, que esa serie de implicaciones nos va a permitir dar respuesta a la problemática, que no se trata de recitar, insisto en ello, que hay bastantes autores, yo les recomiendo bastante al Colmenares y Piñero, porque dan cuenta de manera muy sencilla de lo que es la investigación-acción y la investigación-acción participativa como tal. Entonces, aquí ustedes tienen que entrar qué implicaciones tiene la IA y cuáles implicaciones tiene la IAP. La investigación-acción se constituye en una acción metodológica de mucha riqueza, ya que por una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas a problemáticas que se van planteando los participantes de la investigación. Entonces, implica pasar de un conocimiento práctico, más bien inconsciente, a conocimiento práctico que, como dice Chow, es un proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática. Entonces, así, el objeto de estudio de la IAP es los actos educativos, los actos pedagógicos, administrativos, de gestión, de acción comunitaria, que implementan respuestas prácticas o acciones que permiten mejorar y modificar tal situación. ¿Qué sucede con la IAP? Es utilizada no solo para la educación, es utilizada y con muchísima fuerza lo que es la parte administrativa, y eso es muy interesante. En la administración se utiliza bastante los diferentes autores que trabajan allí. ¿Qué sucede cuando yo soy un actor social y cuando yo soy un investigador en la investigación-acción participativa? No solamente son los investigadores los que diseñan la propuesta, los que están al frente de la investigación, es decir, que los participantes deben estar al frente también de la investigación, deben colaborar en dar sentido y significado a lo que es como tal la investigación. Por eso los invito a que cuando consignen que es una IA o una IAP, deben tener resuelto cómo van a hacer para que la población entre a ser protagonista. Por ello, la IAP es insisto, tiene una variable tiempo, que usualmente es más de un año, por eso casi no aconsejamos que ustedes seleccionen una IAP, porque tienen en su contra el tiempo, y que tiene lo que es la variable participación de la comunidad. Las personas implicadas directamente en la realidad objeto de estudio son también investigadores, los profesores son docentes, pero implica
que ellos también son investigadores que exploran la realidad en que se desenvuelven profesionalmente. También pueden participar otros agentes como padres, representantes de comunidad y estudiantes. Y ahí está esa parte que le da otro significado a lo que es la IAP. Aquí alguien me puede decir, profesora, ¿usted por qué habla indistintamente de investigación-acción e investigación-acción participativa? Como les he venido indicando, la IAP tiene dos variables diferentes a la IA, que son el tiempo y participación de la comunidad. El diseño que inicialmente se gestó por Kurt Lewis fue el de investigación-acción. Fue modificándose con el tiempo y llegó a investigación-acción participativa. Pero ambos provienen, su origen es el mismo, el autor que fue el que lo expuso a mediados del siglo pasado fue Kurt Lewis, y lo han desarrollado muchísimos autores a partir de allí por precisamente ese manejo de la problemática que se tiene y que es bastante interesante. Entonces, así, por ejemplo, existe siempre lo que es el componente de reflexión, que es bien importante y que tiene que ver bastante con nosotros, los docentes, la recolección de acción, la reflexión, el cambio, es decir, esa transformación que debe haber de ciertas realidades que se suscitan al interior del escenario educativo. Existen todos estos formas de recolectar información, los registros anecdóticos, las notas de campo, los observadores externos, los registros en audio, en fin. Claro, todos estos instrumentos que permiten recolectar información deberán ser utilizados dependiendo del objetivo, de los objetivos que yo tenga. Aquí aparecen el cómo desarrollar la investigación-acción participativa según varios autores, en donde se señalan momentos, fases o pasos en que se van a realizar esa investigación-acción. Entonces hay una inducción, un diagnóstico, una elaboración de un plan, una ejecución del plan, la observación, la acción, la producción intelectual, reflexión, transformación, replanificación. Pero todo esto está dado en una espiral creciente, sostenible, en donde se va dando cuenta de ese paso a paso. Como les decía, quien trae a la investigación lo que es el diseño como tal de investigación-acción fue Kurt Lewis, y lo trabajó con 3 grandes etapas: planificación, acción, evaluación de la acción. Siempre intervienen procesos cognitivos de orden superior, en donde el pensamiento está allí constantemente, la parte de inteligencia y obviamente el lenguaje. Entonces son procesos cognitivos de orden superior que guían esa parte. También está el modelo de Chemis, que tiene 2 grandes componentes, que es el organizativo y el estratégico, que da cuenta siempre de la planificación, y aquí es una de las habilidades que todos los docentes deberíamos de tener, pero que muy pocos en ocasiones utilizamos. Aunque se supone que todos deberíamos de utilizarlo, porque siempre hacemos planes de aula. Cuando yo hago un plan de aula, yo me proyecto en el tiempo, en el espacio,
y hago uso del conocimiento para decir, voy a desarrollar tal estrategia de tal manera, por esto y esto y esto, ¿qué quiero lograr? Luego, debería ser inherente a cada docente que no solamente trabajáramos el plan de aula, el plan de curso, el plan de estudios, en fin, sino que en nuestro accionar diario y en nuestro accionar investigativo, obviamente estuviera siempre la investigación. Entonces, la planeación es proyectar a futuro lo que voy a hacer de manera organizada, ¿sí? Y revisar constantemente cómo esa planeación se pudo efectuar. Así aparece la parte de observación. En este modelo, esa es la parte organizativa, por eso es tan utilizada por la administración. Viene también la acción y la reflexión de todo ese camino que transité para llegar a cumplir, dar respuesta. Está la de John Elliott. John Elliott es de los que más se utiliza en la administración porque tiene una serie de fases que van en espiral, que van generando la planeación, la acción, evaluación de la acción, planeación, evaluación de la acción, así acción y evaluación de la acción constantemente. Y eso hace que sea muy utilizado, insisto, en los diferentes investigaciones. Acá está el modelo de John Elliott, quien trabaja por ciclos y constantemente hace el paso 1, hace la aplicación del paso, de la acción, la evalúa y vuelve así sucesivamente. El modelo de Whittingham es un modelo un poco diferente, pero a la larga plantea en esencia esos componentes. Yo quería hacer, y voy a dejar de proyectar para compartir pantalla y entrar a mirar algo que es bien importante. Nosotros cuando buscamos la información en la web, entre ellos está la biblioteca de la Iberoamericana, y es muy importante que ustedes hagan uso de la biblioteca. Allí aparecen varias bases de datos que ustedes tienen acceso. ¿Qué sucede? Uno de los, digamos, de los buscadores que más se utilizan es Google, y entre ellos el especializado es Google Académico. Entonces, ustedes deberían esa es una base de datos, está Cielo, está Scopus, está Realit, está N cantidad que ustedes pueden encontrar. ¿Cuáles son los criterios de selección? Y ahí es muy importante, si yo estoy trabajando un documento y voy a hacer una investigación y voy a generar antecedentes, yo debo seleccionar material de revistas con alto nivel de consulta, que sean actuales, que tengan los autores explícitos, que tenga el nombre de la revista como tal. Aquí, por ejemplo, la inclusión, una historia de exclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este documento les va a permitir dar respuesta a lo que es los antecedentes, porque seguramente, bueno, vamos a mirar si esto se trata de una investigación, porque si no es una investigación se debe descartar.
Aquí este artículo informa sobre una experiencia investigativa que buscó analizar los resultados del proyecto de inclusión educativa implementada en la institución educativa técnico-comercial de Genesano, Boyacá, desde el año 2011. Para dar cuenta de los resultados se utilizaron encuestas, la observación directa y otros instrumentos investigativos. Los hallazgos plantean grandes logros relacionados con la asimilación de los niños con necesidades educativas. Este concepto de necesidades educativas especiales es un concepto que hace mucha llaga académica en estos momentos. Sin embargo, a nivel mundial se sigue utilizando para, en la actualidad, Ministerio, UNESCO, muchas instituciones, muchas organizaciones, pero también muchos académicos evitamos utilizarlo, porque necesidades educativas es decir una gran cantidad de cosas y no decir nada. Por ello, por esa ambigüedad que se gesta, evitamos escribirlo, sí, tenerlo en cuenta. Utilizamos asimilación de los niños con discapacidad o algún tipo más digamos, de términos más afines. Entonces, esta investigación les sirve. Bueno, básicamente eso era lo que yo quería decirles. Abro la sesión de preguntas doy paso a la sesión de preguntas. Si alguien quiere preguntar, cuéntenmelo. O nadie quiere preguntar. Vamos a mirar. Andrea, dime. Buenas noches, profe. Bueno, yo tenía una pregunta y es con relación a unos documentales. Digamos, yo usé en la justificación antecedentes un proceso documental que se está llevando a cabo de un proyecto por parte de la Alcaldía de Bogotá. Quiero saber si eso es válido como antecedentes o solamente desde el aspecto de justificación. Muy bien, Andrea. Es más, sirve para justificación. Cuando utilizamos antecedentes es que ya han hecho publicaciones porque ya hay resultados de investigación. Si son parciales, te sirven para antecedentes, ¿sí? Así sean parciales. Pero si hay resultados, productos de investigación, lo puedes colocar en antecedentes, si no, te sirven para justificación. Listo, y sin importar, digamos que estén en formato de video, ¿cierto? Sí, en formato video. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué sucede con el video? En este caso de antecedentes, se debe evitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que cuando he publicado una investigación, los resultados de una investigación están alojados en artículos científicos. Ello es lo que acabo de mostrar. Entonces, no debe utilizarse para antecedentes un video. ¿Sí? No es lo más adecuado. Pueda que a lo largo después sí lo puedas utilizar, pero como tal en este momento para dar cuenta de la investigación no se debe utilizar en antecedentes. Ok, profe. Y otra pregunta es también con respecto a los audios. Digamos, si se encuentra alguna conferencia, alguna entrevista, ¿ese sí me sirve en justificación o lo mismo, digamos, me sustenta mejor digamos, un marco teórico más adelante? El marco teórico no te va, a ver, audios y películas y usualmente no te van a servir ni para antecedentes ni para marco conceptual o teórico. ¿Por qué no te sirven? Porque el marco teórico está soportado en productos derivados de investigaciones, en términos que se utilicen de manera científica, ¿sí? El video, ahora, usualmente un video científico, porque también lo existe, está soportado en teóricos, están soportados en investigaciones, ¿sí? O sea que no es necesario utilizar un video y sí puede generar cierta
fricción al realizar como tal el documento, ¿no? O sea, en síntesis, en un marco teórico o antecedentes, debo hacer uso de fuentes que se encuentren en bases indexadas, como lo que les estoy diciendo, es Cielo, Scopus, Realid, Google Académico, ebook, o sea, hay varios que pueden ser utilizados y que te pueden servir, ¿sí? Básicamente es Listo, eso. gracias. ¿Quién tiene la manita levantada? Más, o sea, yo creo, la ficha técnica aparece en la página principal, en el curso de fundamentos, se instaló allí como desde la sesión 2. Mabel, tienes la manita levantada, sigue. Buenas noches, Mabel. profe. Buenas noches, compañeros. Profe, tengo una inquietud. En las consideraciones éticas de la investigación, ¿qué niveles de riesgo existen? Pues usted mencionó que alto, bajo, pero no sé si haya como que más y en qué consiste cada uno. ¿Será posible que me dé un ejemplo de la información exacta de lo que debe ir en este campo? Muchas Claro que gracias. sí, Mabel, con mucho gusto. En este campo uno debe conocer, calcular el nivel de riesgo que tiene la investigación o mirarlo en el decreto que hay allí, en la resolución que hay allí, en donde existe una serie de principios éticos. Ello es, si yo voy a tomar muestras de sangre para ver que los niños están consumiendo algún tipo de alucinógeno, porque puedo hacer una investigación de ese corte. De hecho, una vez se hizo ese tipo de investigación, el nivel de riesgo es alto porque cuando yo voy a tomar muestras de mis estudiantes, entre otras cosas, no es ético el hacer ese tipo de intervenciones y por todas las consecuencias morales que trae para el niño, para el mismo estudio y que puede haber una serie de sesgos que pueden invalidar el estudio. O sea, ahí el riesgo es alto. Pero puedo hacer una investigación en donde voy a buscar estrategias didáctico-pedagógicas. Allí no hay ningún tipo de riesgo a menos que para la construcción de la estrategia pedagógica yo vaya a hacer una serie de videos en donde voy a hacer que los niños actúen y al actuar, por ejemplo, que los ponga a saltar, por decir algo, y incurran en algún tipo de riesgo. Allí la cuestión del riesgo ético está dado en términos de que no se vaya a lesionar moralmente, intelectualmente, físicamente al niño o a la población y que yo no esté afectando de alguna manera a la población. O sea, por eso los riesgos se gradúan en alto, medio y bajo, o sin riesgo, o sea, no hay ningún tipo de riesgo, aunque es muy raro que no exista ningún tipo pues de riesgo. Pero, por ejemplo, en la que estamos haciendo y que yo les utilicé de ejemplo, yo voy a hacer voy a mirar cómo el afecto y la motivación contribuyen al aprendizaje de una segunda lengua. Y voy a aplicar unos instrumentos, voy a hacer triangulación, listo, no, allí no hay ningún tipo de riesgo porque no es nada invasivo, no es nada que vaya a afectar a la población como tal. Entonces, por ello se gradúa y cada uno tendrá que ver ese tipo de aspectos. Carlos Mario sigue. Carlos Mario. No se te está escuchando, Carlos Mario. Carlos Mario.
Bueno. Ya, buenas. Sí, Profe, buenas ya. Buenas noches. noches. No me Hola, estaba Carolina. funcionando. Buenas noches. No me estaba funcionando el micrófono. Profe, respecto al factor, a la cuestión ética, de entrada, si vamos a trabajar con comunidad estudiantil, la mayoría, niños o adolescentes o jóvenes, tenemos que utilizar los consentimientos informados. Si se les va a tomar una fotografía, si se les va a grabar en un video, todo eso hace parte de evitar muchos riesgos respecto a lo ético, ¿cierto? Así es. Bueno, los consentimientos informados, que los papás, lógico, firmen y acepten de que al niño o a la niña se le va a filmar, si se le va a hacer una pequeña entrevista o algo. Bueno. Y otra cuestión, profe, que la gente tiende un poco a confundir, es lo de instrumentos, los instrumentos y las técnicas de recolección de información, instrumentos y técnicas, para que nos aclare. Yo entiendo, por decir, que la técnica es la entrevista y el instrumento es, digamos, el cuestionario de preguntas que yo le voy a hacer al entrevistado. O si es una observación, la técnica es la observación. Y el instrumento es, por decir, el derrotero, que se va a observar, bueno, todo lo que uno planea cuando va a hacer la observación, ¿cierto? Ok. Así es. Y vamos por partes. Carlos Mario, efectivamente debe existir un consentimiento informado que debe ser, digamos, dado por el padre, el tutor, la persona que acompaña al estudiante. Cuando se trata de un estudiante de una institución educativa que está en medida de protección, en una fundación que está es decir, está en medida de protección, el estudiante no puede ser filmado por un criterio que tiene el ICBF, que no puede salir ningún niño, mostrarle su rostro, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado con esa parte. Respecto a lo que son los instrumentos y las técnicas de recolección de información, tuviste unos ejemplos muy claros que dan cuenta efectivamente de qué es lo que se debe hacer, cómo se deben seleccionar. ¿Qué sucede? Yo digo, voy a utilizar, por ejemplo, para el análisis de la información tal técnica, o voy a utilizar para recolectar como tal la información tal o cual técnica. Eso varía dependiendo de aquí creo que está en la presentación. Eso depende de pues la investigación como tal que yo vaya a realizar y del Profe, diseño. depende del tipo de estudio, creo. Claro, Depende porque del no tipo es de lo estudio. mismo, claro, no es lo mismo si yo voy a recolectar la información de un estudio cuantitativo, cuya técnica de muestreo es X, a la que voy a utilizar cuando voy a hacer un estudio de corte cualitativo. Y si es fenomenológico, o sea, varía dependiendo del tipo de estudio, del diseño y del enfoque, ¿no? Y ahí tiene que uno decir, mire, yo voy a utilizar esto por esto y esto. O sea, y ahí es lo que yo les decía. No es suficiente con decir mi enfoque va a ser cualitativo. Es decir, ¿por qué va a ser cualitativo? No es suficiente declarar que voy a utilizar el diseño IAP, que varios trabajos me indicaron que iban a hacer IAP, pero no explicitan el por qué van a utilizar la IAP. Eso es bien importante y todos deben estar soportados en autores. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Con gusto. Entonces,
Pues no sé, miren, hay otra cuestión, y eso es así, y pues no es cantaleta, pero me llama bastante la atención. Todos los que asisten al Colaborate, pues tienen una información de primera mano. Yo trato de ser lo más sencilla que pueda para explicar y trato de que me entiendan de la mejor manera. Pero veo, sí, está muy bien Oscar David, pues en pandemia y en no pandemia puede ser IA, ¿no? La IAP es muy demorada, muy demorada, porque todo se debe estar haciendo en colectivo. Los instrumentos, la recolección de información, las técnicas que voy a utilizar, todo eso debe ir en un venga, participe, ¿sí? Entonces, por ello no es tan sencillo. Andrea, tienes la manita levantada. Qué pena, profe, es que ahorita que hablaste justamente del diseño de cuestionarios y demás, tenía una duda si nosotros por alguna razón vamos de pronto a diseñar un cuestionario o algo, pues yo tengo entendido que siempre debe pasar por un proceso de validación y demás por pares. En ese caso, a nosotros la universidad no sé si el asesor de tesis sería el que haría ese proceso o si somos nosotros los que debemos buscar el agente que nos dé la validación. Muy bien, Andrea, muy bien. Eso depende de lo que se vaya a hacer. Si se va a utilizar un instrumento que ya estuvo validado, pues no hay que validarlo, simplemente es pedir permiso y utilizar el instrumento. Pero si yo voy a hacer, si yo voy a hacer voy a diseñar una encuesta, debo validarla por hacer un pilotaje, es lo que más hacemos nosotros, un pilotaje y una evaluación por pares expertos. Acá está lo que estábamos hablando de las técnicas principales: encuesta, entrevista, observación, internet, cuestionario. Estos son los instrumentos, cómo se van a diseñar. Sí, eso es básicamente lo que estaba diciendo Carlos Mario. Entonces, cómo se hacen el tipo de entrevistas, cómo se hace, si es un grupo focal, si es individual, si es estructurada, semiestructurada, estructurada. O sea, esto hay que estarlo mirando. Esto aparece en el libro del Cid Méndez Sandoval, Investigación, Fundamentos y Metodología de Pearson. Entonces allí tendrían que entrar a mirar. Claro, miren, en esto uno les dice lo general, pero hacerlo es diferente, ¿no? Porque a ustedes les está llegando un cúmulo gigante de información y cuando ya lo van a hacer, pues se frenan porque van a decir, carambas, ¿esto cómo es? Pero lo mejor es leer, leer, leer. Uno no puede investigar si no lee. Le toca todo el tiempo estar leyendo. Entonces, viendo que depende de los autores, o sea, del CID tiene unos planteamientos mucho más cualitativos que Hernández, Fernández y Baptista. Hernández, Fernández y Baptista es más cuantitativo. Por ello, ustedes verán que en su libro de Metodología de la Investigación toca tangencialmente la IA, pero no la profundiza como profundiza todo lo que es cuantitativo. Entonces, pues nada, es que leamos. La ficha está alojada desde el comienzo, desde la semana 1 o 2, estará alojada en la plataforma. La ficha no la deben alterar. Alguno de ustedes la vez pasada decía, colocamos una página, que la pueden hacer, es agregar página, y para poner si están conmigo
o con Edwin Cubides, porque pues es mucho más largo el camino si me toca estar buscando si son míos o son de Edwin, porque no colocan ni uno ni otro. Entonces, una portada muy bien, Oscar David. Decir, mire, yo pertenezco al grupo de la profesora Gladys o pertenezco al grupo de Edwin Cuides. Eso también está alojado en plataforma. Bueno, nada, siendo las 7:36, un abrazo gigante, gigante para todos. Técnicamente hemos terminado terminamos los Collaborate, que son 12, hoy estamos haciendo el Collaborate 12, si ustedes necesitan mayor asesoría, pero que la necesiten, me escriben por el foro, y entonces yo digo, bueno, hay más de 10 personas que están diciendo, pues si me necesitan me dicen. Bueno, muchas gracias a todos y un abrazo gigante, y ha sido un gusto estar con ustedes pues durante todo este tiempo. Entonces nos veremos, espero en próximos semestres, que estén muy bien.